mucha alegría. En la noche de hoy tenemos a Jean Pablo, que viene aquí a contarnos de su viaje misionero. No sé si todos recuerdan, ¿verdad?, que él estuvo aquí antes de salir y ahora viene pues aquí con mucha alegría, ¿verdad?, darnos su experiencia en su viaje y nos va a traer también un mensaje de ese mismo viaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Siempre es un honor estar aquí. Pues una iglesia totalmente que amo, mi segunda casa básicamente. Eh, Primero que todo, antes de, me dijeron pues enseñar unas fotos, pues hice un mini recap de todos los recuerdos que tengo, así que vamos a ver un video antes de pues comenzar la prédica. Pues antes de comenzar mi reflexión, darle un poco de abundancia a eso del recap que acabamos de ver. Pues yo estuve yendo a lo que es Johannesburg, ese es el sur de África. Eh, Realmente fue impactante, el vuelo fue realmente hermoso, fue súper bien, fueron aproximadamente 18 horas, bueno, tuve casi un día completo a lo que llegaba. Pero, mano, estuvimos en una base llamada Aires Global. Eso fue en Johannesburg. Llegamos a una base en la cual esa base está, cogen niños que pues son huérfanos, cogen niños que pues fueron abusados. Por ejemplo, nos dieron pues básicamente una regla en el cual no podíamos preguntarles sobre el pasado. Nosotros no podíamos hacerle ninguna pregunta de dónde tú vienes, qué me cuentas de ti, todo eran preguntas del futuro y tener mucho cuidado con las conversaciones con los niños, ya que pues habían algunos que sí se acuerdan, habían unos que no y habían otros que pues habían casos como que fueron rescatados porque los papás los utilizaban para tráfico humano. Y pues gracias a Dios ellos cuentan testimonio en el cual pues Dios le borró la memoria y si tú le haces preguntas que obviamente ellos pueden hacerle, ellos ni se acuerdan. Pero fue bastante, me chocó bastante contarle un poco de mi experiencia. Gracias a Dios tuve el privilegio de levantarme todos los días a poder ver el amanecer. Yo le dije, Dios, ayúdame porque quiero ver el amanecer todos los días. Simplemente pues sacar el rato de poder apreciar dónde estoy. Y pues yo saqué el tiempo de pues, escribir cartas mientras estaba. Yo le dije a mis papás, no quiero teléfono, así que no me paguen si yo hablo con ustedes a través, porque yo estoy seguro que uno de ellos va a pagar el teléfono. Así que cuando yo te contacte, pues mano, vamos a hablar un momento rápido, pero quería distraerme lo más posible fuera de la distracción. Quería alejarme de todo y simplemente disfrutármelo. Así que me levanto ese primer día.
Yo no sé si yo era de los que no sabía, pero es invierno en verano allá. O sea, en junio es invierno. So, allá estaba a 30 grados. Mi maleta no estaba preparada para eso. Así que sufrí un poco de frío, pero realmente fue hermoso. De verdad, yo me levantaba y mientras yo escribía, yo le decía a mami, yo escribía en una de las cartas, yo le decía como que, wow, ¿quién pensaría que yo estuviera en el otro lado del mundo tan simplemente analizando todo? Y pues, mano, mi mente está corriendo porque estoy en un sitio donde no conozco. Gracias a Dios, en Johannesburg abunda mucho el inglés. So, en cuestión del dialecto, pues nos movimos bastante bien, nos entendíamos. Eh, Nada, uno de los primeros días fuimos para eh, un sitio en el cual tenían niños, era una comunidad que era bastante cerca, se llamaba Moxville. Cuando íbamos a esa comunidad, realmente me impactó porque ibas carretera, 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 doblaba a mano derecha, se convertía en tierra y basura. Pero cuando yo le digo tierra y basura, era charco, era fango, era algo impresionante. Y de momento tú veías a todos los niños corriendo. Durante todo eso no había cristianismo para nada. Simplemente había una muchacha que se había convertido gracias a ese grupo de misioneros y ella tenía una casa en una esquina bastante grande y ella le hacía comida a un montón de gente. Eso ese era básicamente el gazebo de la comunidad. Todo el mundo estaba allí y comían, ella hacía sopa. Ese primer día, nada, estuvimos allí, estuvimos caminando y en esa dinámica me tocó, dividieron en grupos y pues había un grupo de niños y había un grupo de pues, evangelizar. Pues los niños, pues yo tengo primos, yo pues me he rodeado de niños, so yo dije contramano, me lo quiero hacer un poco más difícil. Así que pues yo me quedé para evangelizar. Cuando yo empiezo yo digo, ok, ¿ahora qué? Realmente no sabía qué hacer. Porque la dinámica era, a las personas tú te las acercabas y le tenías que hablar de Jesús, tenías que hablarle de Cristo. Pues yo estoy caminando y gracias a Dios, Dios abrió el camino y mucha gente se acercaba y mucha gente, tú te les pegabas, mira, hola, saludos, ¿cómo estás? Mira, yo vengo de Puerto Rico, quiero hablarle de Jesús rápidamente, quiero darle una oración. Mucha gente receptiva, mucha gente que nos tocó uno que simplemente estaba utilizando droga y nos decía que ese era su Dios. Y nada, se respeta, nos permitió orar y seguimos. Así que yo le decía a las personas con quien yo andaba, yo, wow, así se sentía Jesús. Tan simplemente a dos patitas, caminando por ahí sin saber, nadie sabía quién él sabía quién eras tú y mira, puedo hablarte de quién soy yo y pues en este caso yo hablarle de quién es él. Son nada, estamos caminando, realmente un tiempo hermoso. Uno de los testimonios ahí fue que estábamos orándole a unos jóvenes y de momento se nos acerca este hombre y nos dice, mano, quiero que oren por mí. Yo vivo sufriendo, soy un alcohólico, no sé qué hacer. Veo escuchando, he escuchado, quiero salir de esto, pero no sé cómo yo oro. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder hablarle de Cristo y realmente pues se pudo convertir y se sintió motivado y cuando oramos, él termina la oración y él nos dice, wow, todo lo que tú estás orando es todo lo que me está pasando en la mente y en el corazón. So, esas son las pequeñas cosas que yo empiezo a llevarme en la mente y yo digo, contra Dios, qué bello es esto, tan simplemente hablamos de ti y mira cómo hubo una conexión. Antes de yo irme al viaje, yo le decía a Dios y Dios me dijo, antes de ir, que yo te voy a ser agradecido. Pues muchas de las veces en estos viajes misioneros, pues yo me fui con la perspectiva después de haber hablado con distintas personas que ellos me decían toda la pobreza que tenían. Pues ya mi mente fue un poco wired, como que un poco ya con el prejuicio de que, ok, entonces pues cuando yo regrese, yo voy a ser más agradecido que tengo aire, voy a ser más agradecido que tengo ropa, voy a ser más agradecido con ciertas cosas que ellos no tienen que yo tengo. Esa fue mi perspectiva en el cual cuando Dios me dice, yo te voy a hacer que seas más agradecido. So, nada, pasa ese día, pasa el segundo día y lo voy a resumir bastante porque fueron bastantes días, pero este segundo día fuimos por un sitio en el cual fue uno de los videos en el que estábamos cargando la olla y todo eso era un sitio en el cual estaba dominado por el cartel de drogas de allí, de los más grandes, y en el cual ellos les regalaban drogas a los deambulantes para crear una fortaleza alrededor para que no llegaran al cartel.
So, mientras más ambulantes hay con drogas, más difícil se le hacía a los policías. So, viví una experiencia en la cual nunca había vivido, que tú te las acercabas a las personas y les decías, mira, puedo orar por ti. Y tú los veías con una jeringuilla aquí espetada. Ellos se compartían jeringuillas, compartían equipos de droga, se compartían. Pero era impresionante como en un momento tú los mirabas al ojo y les decías, puedo orar por ti. Y ellos se quebrantaban, abrían su corazón y en cualquier nota que estaban te permitían entrar a su vida con su intimidad de conversación. Así que nada, pasan los días, voy para Madagascar. Madagascar fue otra cosa totalmente hermosa. En Madagascar adoran a los ancestros. Así que ellos tienen rituales como, por ejemplo, si ellos tienen un sueño que su abuelo tiene frío, ellos invitan a toda la familia. Abuelo, voy a hacer esto por si acaso para cuando tú de esto. Cuando si le daba frío, ellos sacaban al abuelo de allí, lo rapeaban otra vez, bailaban con él y lo volvían a enterrar. No, ya yo estaba cogiendo ideas ya. No. Pero realmente era bastante impresionante porque sentías carga, pero lo más bello era que yo estaba al otro lado del mundo y yo me ponía a pensar y yo, wow, Dios, como que yo veía a la gente adorar, yo veía a la gente clamar, yo veía a la gente orar, mano, y yo me sentía como si yo estuviera en casa. Era algo impresionante y yo hablaba con Dios, yo le decía a Dios, porque yo me siento tan normal, me siento como si no estoy al otro lado del mundo. Y ahí es que entiendo que la Biblia dice que el Espíritu Santo es solamente un lenguaje, que solamente hablan una cosa, que no hay diferencia, todo el mundo pasa por ciertas cosas, pero todos necesitamos de lo mismo. Así que nada, voy a entrar en la reflexión, eso fue un mini recap en el cual pues voy a atarlo, pero quería que supieran muchas de las cosas que experimenté. Pero una de las cosas más importantes que yo entendí al regresar a Puerto Rico, alguien me dijo, cuando tú vayas a ese viaje y regreses, después de haber estado tantos días corridos, teniendo un propósito, haciendo algo, laborando, llegar a tu casa y no estar haciendo lo mismo, simplemente regresar a tu rutina, te va a bregar. Ora con Dios con eso. Ya yo me estaba preparando, pero no sabía el choque. Así que el mensaje, cuando a mí me dicen como que mira, vas a tener como que una parte en el día de hoy y después me dicen, mira, para ver si puedes traer una reflexión, pues yo me pongo a pensar en qué voy a hablar. Y me voy a basar en Mateo 9, 37 al 38, que dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Me impresionó porque la canción que estaban cantando decía mies y yo, a rayo Dios, te estás pasado. Así que yo arranco siempre preguntándome cuando yo leo un texto bíblico, entonces pues yo lo pongo y empiezo a analizarlo. Dice ahí, si puedes poner el 37, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Pues yo vengo y entonces empiezo, ok, ¿qué es un obrero? ¿Qué significa ser obrero? Así que cuando yo busco la traducción y la definición, en normal diccionario, un obrero, un trabajador, un servidor. Así que muchas veces un obrero no es el dueño del campo, simplemente es el que está laborando. Así que me pongo a pensar en el lado espiritual. Entonces yo no soy dueño del campo, yo simplemente soy colaborador de Cristo y simplemente estoy con Él mano a mano y yo sirvo para con lo que Él me necesita. Así que características del obrero es disciplina. Sabe que el fruto no es inmediato. Un obrero siembra la semilla y cuando él siembra la semilla, él no sabe qué está pasando allá abajo, él no sabe lo que está sucediendo, pero él simplemente pacientemente sabe que algo va a suceder si sigue los pasos adecuados que se le enseña un obrero para crear lo que esté sembrando, cosecharlo. Hay un cierto de humildad, porque en este caso es lo espiritual, pero también él reconoce que solo Dios da el crecimiento. Eso es en lo espiritual, pero él va a entender que por más que él haga, ya hay algo que él tiene que hacer. Yo sembré, le eché agua, le di de comer, ya no me toca a mí más nada. Yo tengo que permitir entonces que lo que esté pasando allí ya es básicamente en lo humano, le toca a la ciencia, básicamente que obre lo que tenga que hacer.
Y hay una fidelidad igualmente, porque él tiene que seguir trabajando aunque no vea resultados rápidos. Por más que él le eche agua, es como cuando éramos pequeños que nosotros sembramos una semilla. Gracias a Dios nosotros teníamos vasos clear, so podíamos ver por ahí. Pero cuando tú siembras y cuando tú le das y trabajas en lo que tienes que hacer y en lo que tienes los pasos adecuados para recibir esa cosecha, tú tienes que esperar y tener fe y ser fiel. Seguir echándole agua, porque tú piensas que no está haciendo algo, pero debajo de la tierra hay algo que está funcionando. Así entonces, algo que me impresionó es que cuando yo leo las otras traducciones, me voy a la Nueva Traducción Viviente. Bueno, vámonos para la TLA, y la TLA dice: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíen más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Así que yo leo traducciones para poder entender un poco más, y la Reina Valera me dice entonces que hay mies y hace falta obreros. Y aquí me dice que hay gente que necesita entrar al reino de Dios, pero hay una palabra que dice que obrero significa, entonces entendemos que es ser un discípulo. Entonces, ser un obrero es ser discípulo. Y ser un discípulo es vivir como Jesús, amando, sirviendo y obedeciendo. Básicamente entendemos que, como dice Juan, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Algo que a mí me impresionó de algo del viaje fue que, mano, el amor que tenía esa gente. Era algo impresionante que uno comparaba, y no es lo humano, humanamente tú comparabas tu estado físico, tu estado en donde estás, tu estado en donde estás parado, y lo comparabas inconscientemente con la persona que estaba al frente tuyo, que no tenía tenis, que estaba caminando en fango. Había muchos de los niños que tenían que caminar millas para llegar a la escuela, que habían casas pequeñas, y de momento tú los veías con el amor que te recibían, mano. Y de momento había uno, me fue curioso, que yo estoy jugando soccer con un nene, y al nene se le rompió la tenis. Y él siguió jugando y él estaba súper contento. Si a mí se me rompe una tenis, ya a mí se me chavó el día. Yo miro mis tenis, yo camino así para no enfangarla. Pero estos nenes estaban disfrutando cada cosa, cada momento, y había algo. Y ahí es que yo empiezo a comenzar que muchas de las veces cuando nosotros somos obreros, como quiera aprendemos de las mies. Así que me va entonces a buscar dentro del versículo que estábamos hablando, que es la mies. La mies básicamente es el campo de Dios, si nos vamos así. Así que el significado en hebreo y en griego significa cosecha. La mies es una cosecha lista para recogerse. Así que nosotros estábamos cantando ahorita que hay una cosecha ya ready para ser cosechada. Así que cuando vamos más a la Biblia, en Juan 4:35, en una de las veces Jesús está caminando, y él ve una multitud, que los campos ya están listos para ser cegados, que ya él le dice a los discípulos, él está caminando con los discípulos y él le dice: mira para atrás, ya todo está ready, la mies ya está ready para ser cosechada. Así que la mies representa a las personas que están listas para recibir el evangelio. La cosecha ya está madura, lo que faltan son obreros. Así que cuando entendemos más arriba en lo que viene siendo Mateo, es que Dios dice que ya dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Él ya está refiriendo que ya el trabajo está hecho, que hay gente que está preparada para cosechar y ready para recibir lo que Dios ya ha dicho y lo que Dios ya ha estipulado, que es la Biblia, que es realmente ir y hablar de Cristo, ir y a recibir lo que Dios ya dijo. Pero hay una cosa: faltan obreros, faltamos discípulos, y yo me incluyo porque a mí todavía me falta. Pero de momento yo analizo y yo digo: ok, Dios, cuando yo iba a este viaje, yo decía: contra Dios, mano, entonces hay gente que hace falta que reciban. Yo necesito ser el obrero que necesita ir para allá. Pero Dios está tan brutal, mano, que Dios no tan solo me permitió bendecir a gente, yo salí bendecido. Porque la misma manera
que ellos estaban ready para recibir la cosecha, yo me preparé para una cosecha en el cual recibí tanto amor, recibí un entendimiento que Dios está en todo, de que yo entonces pude ver el amor de Cristo no tan solo en lo que yo di, sino en lo que yo recibí. Y aquí nosotros estamos en una noche de misioneros. Y yo estaba hablando con una de las personas antes de cuando regresé de la misión, y la persona me dice que el concepto misionero no está en la Biblia. No está la palabra exacta, sino viene del latín misio, que es enviar. En la Biblia el concepto sí aparece lo que es apóstol, que es griego, que es enviar. Cuando yo entendí entonces que, como dice la Biblia en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces yo fui enviado, sí, como un misionero, pero yo fui enviado como un discípulo y un obrero. Y algo que yo entendí cuando yo regresé, que ahí es en donde yo entro, yo digo, Dios, ok, entonces yo fui, yo sembré, yo di amor, yo recibí. Ahora, ¿qué hago cuando llegué? Y ahí es en donde entra mi proceso, en el cual yo me levanto por la mañana, ya no estoy viendo el amanecer, ya no estoy yendo a orar por gente, ya no estoy caminando por las calles buscando qué hacer. Estoy en mi cuarto esperando que sean las 11 para entrar a trabajar. Dios, ¿qué hago con todo este tiempo? ¿Qué hago con este sentimiento? Y ahí es en donde pude empezar a entender que un misionero, una misión, no comienza en un viaje extranjero, sino comienza en tu casa, comienza en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia. Al final del día, ser un misionero es ser alguien que está enviado. Y si somos enviados, entonces lo que al final nosotros tenemos que ser, somos obreros y somos discípulos. Somos discípulos en nuestras casas, somos discípulos en todos lados que vayamos, somos discípulos en el trabajo. Así que tuve la oportunidad de en mi trabajo poder llevar el mismo amor que yo llevaba allá. Y algo que a mí me chocó fue que, mano, y yo abro mi corazón, yo llevo 24 años en la iglesia como tal, desde que estoy en la barriga de mi mamá. Cuando chiquito yo sí oraba por gente, pero llegó una temporada en la cual yo no me atreví a orar por nadie. Me llamaba un amigo y me decía, diatre papi, estoy pasando por esto, y mi primera instancia era darle un consejo humano, que no está mal, pero nunca paraba de decirle, Acho bro, déjame orar por ti, Acho bro, permíteme orar por la situación. Pero yo sí viajé al otro lado del mundo, que gracias a Dios tuve el privilegio, pero lo hice sin pelos en la lengua. Y ahí fue en donde yo entendí que nosotros teníamos que ser agradecidos por la libertad que tenemos. Porque mucha de esa gente tenía que esperar, porque no tenían una iglesia en donde congregarse, no tenían a alguien a su lado, tenían que esperar que este chamaquito de Puerto Rico llegara para orar por ellos. Pero cuando acá nosotros tenemos la oportunidad todos los domingos y todos los miércoles de poder recibir palabra, de un martes poder hablar de Cristo, de que todas nuestras conversaciones sean llevadas a un propósito en el cual sea de crecimiento y una semilla y agua para comer y para tomar de Él, para saciarnos. Y ahí en donde comienza a cambiar mi mente, y yo digo, sí, ir a África fue un privilegio, y de verdad el que tenga el privilegio de poder dar una misión de esa manera de poder viajar, no la pierda. Pero como quiera, ser obrero y ser misionero empieza con un corazón dispuesto en tu casa, en tu gente, en tu familia, en tu hijo, en tu hermano, en la persona que está a tu lado. Porque ¿cómo puede ser entonces que mi hermana o mi compañero me diga, mira, estoy pasando por esto, yo no oré por ellos, pero vaya al otro lado del mundo a orar? Y vaya al otro lado para simplemente hablar de las buenas nuevas, que eso está bello y eso está bien, pero que yo llegue a casa y no lo hable. Que en mi círculo de amistades yo le dé los topos a ellos y simplemente los deje hablar y opinen lo humano, pero por miedo a que se los digo, que me pasaba cada rato. Y a veces me puede pasar, contramano, no me quiero ver bien religioso orando aquí. Él me está contando sus problemas y voy a venir yo a decirle, déjame orar por ti. Pero esa es la perspectiva en la cual a veces nosotros tenemos humanamente, porque vivimos en una sociedad en la cual todo nos abochorna, todo nos da miedo. Pero de momento yo iba para allá, y de momento había esta persona que una de las actividades fue ir a las casas, y tengo el placer de ir a distintas casas que, mano, la persona no tuvo oportunidad ni de barrer,
no tuvo oportunidad ni de acomodar nada. Era una casa pequeña, era una casa incómoda. Habían un cuarto que simplemente vivía 5 personas, en una misma cama. Y era bien impresionante porque yo entré a la casa y se los prometo, mano, era de aquí hasta aquí la casa. El cuarto estaba aquí, la cocina estaba ahí, descalzo. Cuando yo miraba el piso era de barro. Pero esa gente, le decíamos, mira, podemos entrar a hablarte de Cristo y orar por ti. Y la persona movía todo, se sentaba y abría su corazón y nos decía, mira, estoy pasando por esto, soy un alcohólico, tengo problemas, no sé cómo hacerlo más. Y este es mi problema, quiero que ores por mí. Y yo me dije, wow, Dios, a veces hasta mis mismos papás o mis mismos abuelos me pueden preguntar cómo está todo y mi primera respuesta siempre va a ser, todo bien. El típico boricua, la persona se puede estar cayendo en canto y tú le preguntas, mira, ¿cómo estás? Y la persona te dice, todo bien, ¿y tú? Y es algo que yo vi dentro de la vulnerabilidad de las personas, dentro del corazón dispuesto a poder recibir, que me empezó a quebrantar. Y yo dije, contra Dios, entonces yo debo de ser más con el corazón dispuesto a poder recibir más de ti. Porque esa gente me enseñó que no importa en el estado donde yo estoy, que Dios siempre me va a rescatar. Que yo simplemente tenía que permitirle a Dios, mano, Dios, quebrántame y déjame permitir abrir mi corazón a la gente. No tan solo para hablar de ti, sino para recibir de ti. Porque a veces el orgullo nos domina y se los digo porque hasta el día de hoy son cosas que puedo luchar. Pero mi oración siempre es, Dios, permíteme a que cuando yo esté pasando por algo, yo tenga el corazón dispuesto a poder recibir de ti. Que no tan solo tenga que esperar al domingo o vaya para donde una persona en el cual el consejo no sea el adecuado. Así que entonces empiezo a juntar y yo digo, contra, entonces Dios, pues yo soy mies, pero también soy un obrero. ¿Cómo las puedo juntar las dos? Y entonces en la oración entendemos dentro de ese versículo es que nosotros tenemos que reconocer quién es el dueño de la mies, quién es la persona en el cual prepara ese ambiente. Sí, yo sembré semillas, sí, yo tuve la oportunidad de ir para allá, pero Dios ya preparó algo en el ambiente. Y hay veces que nosotros queremos cosas para nuestras vidas y queremos frutos, pero sin orar. Queremos que pase algo sin preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere que hagamos. Y nosotros tenemos que entrar en una oración en la cual nosotros permitamos, y eso fue algo que yo aprendí allá. Allá oraban en todo momento. Allá tuvimos una dinámica en la cual le llamaban el prayer walk. Ellos decían, mira, nosotros queremos comprar este plantel. Uno de nuestros actos misioneros fue, vayan en grupo y oren por el terreno que queremos comprar. Y yo vine para acá y yo le dije, wow, papi, yo me quiero comprar un carro y yo no oro si ese es el carro que Dios quiere para mí. Y suenan cosas sencillas, suenan cosas que no son necesarias. Pero yendo allá entendí que sí es necesario. Que nosotros tenemos que orar en todas nuestras decisiones. Por eso es que dice en Proverbios 3, pon todas tus confianzas y todas tus decisiones en Él, porque Él enderezará tus veredas. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de oración. Y dentro también, después de esa oración, cuando Dios habla, cuando Dios confirma, y nuevamente, Dios puede confirmarte ahora como puede confirmarte en el caminar. Pero tiene que haber acción. Tiene que haber algo que nosotros debemos de accionar como obreros. El obrero siembra, el obrero echa el agua, pero tiene que haber una acción en el cual, Dios, yo no estoy viendo esa semilla crecer, yo no estoy viendo que eso está pasando, pero yo voy a seguir echándole agua, yo voy a seguir echándole agua. Y dentro de este proceso a veces, cuando yo entendía, yo de momento decía, y esto es un pensamiento que no sé si era yo nada más, pero decía, Dios, ¿para qué yo voy a orar para esta persona que está mal, esta persona que yo sé que no va a dar fruto? Y me ponía yo a decidir por Dios qué iba a dar fruto y qué no. Y de momento yo me veía orándole a un deambulante con la jeringuilla aquí espetada, orándole que Dios lo va a rescatar. Y de momento yo decía, Dios, en otro momento, hay veces que en Puerto Rico yo estoy en la calle y yo digo, chicos, está bien, no tengo, pero no puedo brindarle ni una oración. Y se los digo porque me pasa. Y se los digo porque es algo que yo le he tenido que orar a Dios y todavía le oro, please, Dios, bríndame el corazón de obrero.
de obrar sin importar lo que vaya a pasar, sin importar que yo no vea la semilla, Dios, porque yo no estoy llamado a cosechar esa semilla, yo no estoy llamado a poner a crecer esa semilla, yo estoy llamado a hablar de ti. Y en Romanos 10:14 dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso a mí me retumba porque es como que nosotros pretendemos que sea el pastor siempre predicando, evangelizando, que sea siempre, pastor, estoy pasando por este problema, ora por mí. Oye, eso no está mal, para eso él está, y a él le encanta las llamadas, a él le gusta hablar y a mí también. Pero lo que está brutal es que, mano, hay veces que tú también tienes que orar por lo tuyo. Tú también tienes que pararte en la brecha y tú decir, Dios, tú vas a transformar esto por mí. No es por el llamado o lo que tenga el pastor, sino es que tú también tienes el mismo poder y el mismo acceso al Espíritu Santo. Y eso es algo que yo entendía, que a ellos no les importaba quién tú eras, a ellos no les importaban tu pasado, tu presente ni tu futuro. Tú simplemente ibas para allá y ellos te decían, mano, ora por mí. Y ellos oraban por ellos también, pero ellos confiaban en el poder que tú tienes. Así que si ellos confiaban en el poder que tú tienes, yo tuve que entender que yo también tengo que confiar en lo que Dios dijo de mí. Igualmente usted tiene que confiar en lo que Dios dijo de ti, en el poder que tú cargas del Espíritu Santo, en el poder que ya Dios nos dio. Y ahí es que yo entendí que nosotros, nuestra obediencia es seguir al Espíritu Santo, estar encaminado en lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y nuestra gran comisión es, como dice en Mateo 28, dice, Jesús se acercó a sus discípulos y se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ser un obrero no es una opción, es un mandato. Ser discípulo y hacer discípulos van de la mano. Nosotros tenemos que actuar en lo que Dios nos ha dicho. Y no es fácil y yo puedo entenderlo, pero Dios está con nosotros siempre. Nosotros no podemos seguir viniendo todos los domingos, y yo se los digo porque estuve 24 años en la iglesia que no oraba por nadie, que no oraba por mí, que no leía la Biblia, que no me movía nada y pretendía que lo que comiera el pastor todos los domingos me saciara hasta el fin del mundo. Y yo entendí que allí hay una encomienda en el cual sí, tú estás llamado a dar y a ser discípulo y a hablar de Cristo, pero estás llamado también a intimar con Cristo, a buscarlo a Él e intimar con Él en lo privado. Porque para ser obrero hay que ser mies, y para que ser mies entonces tenemos que estar ready para cosechar lo que Dios tiene para nosotros. Así que entonces primero ser mies, luego ser obrero, y antes de predicar la palabra y evangelizar y hablar de Cristo tenemos que ser transformados. Y la palabra de Dios debe de habitar en nosotros para que otros la vean viva. Y algo que yo tuve que entender en esto es que hay veces que un verdadero obrero no solo habla, sino vive lo que predica. Y yo le pido a Dios, por eso es el pan de cada día. Yo no soy perfecto y yo no viré de África haciendo el más, sino que yo tengo que luchar cada día para no perder, porque la rutina diaria a veces nos hace entrar en autopiloto y no entendemos lo que está pasando. Y yo me encontraba en momentos viviendo mi vida nuevamente y yo, espérate, Dios. Y vivimos en una sociedad en la cual a veces la pausa es atraso, pero la pausa en Cristo es el cela, es el descanso. Tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que aprender a, ok, Dios, yo no sé lo que está pasando, no sé cómo me siento, pero ayúdame. Y se los digo porque es algo que tenemos que hacer todos los días. Y en conclusión, dentro de cuando somos mies, cuando nos convertimos obreros, cuando Dios nos transforma, cuando tenemos la palabra dentro, nosotros tenemos después el poder para testificar. Y cierro con Hechos 1:8, que dice, pero recibid poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Nueva Traducción Viviente dice que el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes. Y en una de las conversaciones con mi abuelo cuando yo regresé fue ese mismo versículo. Él me dice, Jan, tienes que comenzar en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto comienza dentro de tu casa, esto comienza alrededor de ti, esto comienza aquí. Y yo tuve el privilegio nuevamente y le doy gracias a Dios por haber podido ir para África. Pero aquí en Puerto Rico, como quiera, hay algo que te encomienda y algo que a mí me encomienda también, que es ser testigo, que es que nuestra vida representa a Cristo. Nosotros no estamos llamados a simplemente recibir cada domingo y cada miércoles. Oye, y eso está bello, sigue recibiendo, sigue pasando, sigue buscando oración, sigue buscando comunidad. Pero tenemos que despertar, y se los digo porque yo también tengo que despertar, tenemos que ser testigos. Tenemos que ser testigos a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que ser testigos a la gente que está a nuestro lado, a nuestros amigos. Nuestra vida tiene que representar a Cristo. Porque nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a todos lados. Y Dios nos llamó a ser testigos y no espectadores. El Espíritu Santo nos da el poder para representar a Cristo aquí, en casa y hasta lo último de la tierra. Ser obrero es vivir como discípulo, ser testigo del reino y llevar la cosecha al dueño del campo, Dios. Como obrero nosotros recibimos la cosecha, pero se lo damos al dueño. Nosotros estamos llamados a salvar vidas. Nosotros estamos llamados a traer a la gente a salvación. A que cuando la persona que te diga, mira, estoy pasando por esto, tú le puedas decir, mano, Dios, yo me siento débil, yo me siento mal, pero ¿sabes qué? Te puedo dar una oración. Y se los digo porque tengo que luchar con esto todos los días. Porque es algo en el cual Dios me dice, por esta razón soy el pan de cada día. Porque esto no fue solamente en África, ya yo regresé, ya yo soy el obrero más grande. No. Me toca todos los días, como dice la Biblia, cargar mi cruz y poder seguirlo. Porque así dice, para seguirme a mí, estar en pos de mí, coge tu cruz cada día y sígueme. Y muera a ti cada día. Yo tengo que morir a mi autopiloto, yo tengo que morir a mis deseos, yo tengo que morir a todo, pero es a través de Él. Y realmente fue un viaje que me cambió por completo, porque pude entender que sí hay necesidad en todos lados, pero tenemos que parar de ponerle personajes y ponerle detalles a nuestras situaciones. Nosotros todos pasamos por algo en el cual la misma emoción es la misma. Puede ser que yo no pasé por lo mismo que tú, pero te aseguro que lo más grande para mí me hizo sentir como lo más grande para ti. Esa emoción de tristeza, de soledad, de angustia. Pero solamente una persona nos saca de ahí, y es Cristo. Y es la persona que viene por nosotros, es la persona que murió por ti y por mí. Y mi pregunta cada día va a ser, y siempre va a ser, y se la hago conmigo, es que ¿queremos ser parte de los pocos obreros que entran al campo o seguiremos mirando la cosecha desde lejos? En Mateo dice que Dios miró, y ese texto bíblico, el contexto es que Él está salvando, Él está sanando, Él está curando enfermos, Él está quitándole el quebranto a todo el mundo. Y cuando Él está caminando, Él mira para atrás y Él dice, wow, hay muchas ovejas sin pastor. Hay muchas personas, muchos mies que están sin obreros. Y mi encomienda es que nos preparemos a ser los obreros del reino. Que aunque hayan pocos, por lo menos seamos de los pocos. Que no nos quedemos callados. Que estamos en un mundo en el cual están matando a la gente que están hablando de Cristo. Que por una conversación de free of speech ya le están pegando un tiro. Ese es el mundo que vivimos. Pero la realidad es que el Dios que nosotros servimos es más grande que todo eso. Es que nos da una promesa que dice la Biblia, que Él va a estar con nosotros en todo momento y para siempre, que Él va a enderezar en nuestras veredas. Y estar en Cristo no es estar exhausto a todas las situaciones y todos los pensamientos y todo lo humano que vivimos. Estar en Cristo es tener a alguien en nuestra esquina que nos va a levantar la mano cuando necesitamos. Y yo pude entender yendo a ese viaje que yo veía a nenes que pasaban por cosas que decía, Dios, yo me hubiera ya puesto a quejar. Pero esa gente y ese amor, tú los veías, vieron a 2 o 3 sonriendo. Y yo los miraba y yo decía, wow, ¿cómo tú sonríes tanto? Y es porque había una esperanza. No podemos perder la esperanza en Cristo. No podemos perder la esperanza en que seremos obreros. Así que mi encomienda es ser mies. Permita a Dios darle su cosecha. Permita a Dios convertirte en obrero. Y después, cuando seas obrero,
testifiquemos quién es el que nos rescató, quién es el que nos salvó. Porque aquí yo estoy porque una persona me rescató. Y te prometo que ese mismo que a mí me rescató es el mismo que te puede rescatar a ti. Porque yo no soy ni más ni menos, porque yo soy el nieto del pastor, sino es que Dios nos restaura todo. Y nosotros estamos llamados a testificar quién nos rescató, quién nos buscó. Y así que realmente agradezco a ustedes por el tiempo, la iglesia, realmente el Ministerio de Misiones, que fueron de los primeros que me oraron, que me bendijeron. Y que cuando yo llegué allá, una de las oraciones fueron que voy a virar bien, que voy a virar en una pieza y voy a virar a testificar. Y estamos viendo una oración cumplida, las oraciones sí se cumplen. Así que agradecido.